participar. Pues bueno, les presento a Jacob Costoboy, del CINVESTAB, quien nos va a hablar de grupos de crianzas y cactus. Muchas gracias. Es un gran placer abrir esta sesión. Muchas gracias por la invitación. El tema es parte álgebra, parte no álgebra, pero pues así siempre está todo en álgebra. Sí, realmente voy a hablar de grupos de trenzas y grupos de cactus. Y grupos, esto es un tema que realmente no cabe en ninguna parte. Los grupos tienen muy poca estructura para hacer álgebra. Entonces siempre, digamos, tampoco hay modos de decir algo general sobre grupos. Tenemos los 3 teoremas de isomorfismo y ya, no hay ningún otro teorema que sea un teorema general para todos los grupos. Bueno, casi. Entonces, normalmente la gente cuando hace algo sobre grupos, lo que hacen es, primero declaran qué tipo de grupos les interesan y luego ya para las clases particulares de grupos ya se pueden decir algunas cosas particulares. Bueno, todo esto es parcialmente cierto, por supuesto, pero cierto. Hay 2 tipos, digamos, los grupos son muchos, ¿no? Y hay como 2 grupos que son como grupos madre de todo, ¿no? Bueno, realmente series de grupos. Entonces, el primero de estos grupos es el grupo simétrico, ¿no? El SN. El grupo simétrico. El grupo simétrico. Entonces, este grupo es universal en el sentido de que si tenemos cualquier otro grupo G, digamos que G es un grupo, y el número de elementos de G es n, ¿no? Donde n puede ser un número finito o transfinito, ¿no? N es un número cardinal. Entonces tenemos una inclusión de G en Sn, ¿no? Una inclusión canónica. A cada elemento de grupo le podemos asociar la permutación, que es la multiplicación por este elemento de grupo, pues nos da una permutación. Entonces tenemos una inclusión de G a Sn. Ahora, esto es una serie de grupos. La otra serie de grupos muy importantes son los grupos libres. Fn es el grupo libre. Entonces, si tenemos un grupo G, que es cualquier grupo, ¿no?, con n elementos, entonces tenemos una suprayección canónica de Fn a G. ¿No? Tenemos una función que manda un generador, el generador G. Los generadores del grupo libre están en la correspondencia 1 a 1 con los elementos no triviales de G. Entonces, sabemos a dónde mandar cada generador. Lo podemos mandar al elemento correspondiente de G. Entonces, cualquier otro grupo es algo entre el grupo libre y el grupo simétrico, ¿no? Los grupos libres nos dan como un elemento inicial en la categoría de grupos y bueno, no es cierto. No lo quiero hacer preciso, ¿no? Pero es más o menos, lo que dibujé es correcto. Entonces, la ciencia de estudiar el grupo simétrico se llama combinatoria, ¿no? Esto es la sesión de álgebra, no vamos a hablar de esto. En particular, los grupos simétricos son muy difíciles de estudiar. ¿En qué sentido? Claro, podemos escribir permutaciones, ya sabemos
todos estos trucos combinatorios. Sabemos algo sobre los grupos simétricos. Pero, por ejemplo, el grupo simétrico tiene muy pocos subgrupos normales. O sea, cualquier grupo es un subgrupo de un grupo simétrico, pero no será normal. Y si un subgrupo no es normal, realmente es muy difícil trabajar con él. Y pues bueno, ustedes saben, ¿no? Pues el grupo simétrico para n mayor de 4 tiene exactamente un subgrupo normal, que es el grupo alternante, y ya, y no hay más. O sea, no hay subgrupos normales, no hay otros subgrupos normales, por lo tanto tampoco hay cocientes interesantes. Entonces, no tenemos una de las herramientas principales, que es como tratar de descomponer un grupo como una extensión, ¿no? Entonces, esto es una cosa, desde mi punto de vista, difícil, ¿no? Ahora, el grupo libre puede parecer más complicado que el grupo simétrico, ¿no? El grupo simétrico, que son permutaciones, ¿no? Después de todo. De hecho, sí, o sea, de hecho, la noción de una permutación es una cosa muy intuitiva. El grupo libre, sobre todo en un grupo, en una cantidad grande de generadores, puede parecer, es una cosa muy gigante, ¿no? O sea, el grupo libre es literatura, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los elementos del grupo libre son palabras, ¿no? Si el número n es, por ejemplo, igual a ¿cuántas letras tenemos oficialmente en español, no? Es que 27, o sea, como que las compuestas ya no cuentan, ¿verdad? Bueno, qué sé yo. Tomen su alfabeto preferido y entonces pueden escribir cualquier palabra. O sea, si tomamos el número n igual al número de letras en este alfabeto, cualquier palabra va a ser un elemento del grupo libre en este alfabeto. O sea, por ejemplo, bueno, el caso más sencillo, no trivial, o sea, el caso más sencillo, medio trivial, es el grupo libre en un generador. Este es el grupo cíclico en un generador, o sea, los números enteros. O sea, no estoy hablando de esto. Estoy hablando del caso siguiente, que es F2, el grupo libre en dos generadores. O podemos escribirlo, por ejemplo, si escogemos nombres para los generadores, F de A y B. Entonces, este consiste de palabras reducidas. Ahorita digo qué significa esto, en A y B. Estas palabras, bueno, para ser honesto, hay otra letra, que es E, ¿no? Cuando no tenemos nada que decir, decimos E, ¿no? Entonces, esta palabra es la identidad en el grupo libre, ¿no? Y E. Entonces, es una palabra sin letras, simplemente E. Y luego están las letras A, están las letras B, y como es un grupo, queremos que estas letras sean invertibles. Y realmente, pues no hay otro modo de declarar que tenemos letras A inversa y B inversa. Y luego, pues, todas las palabras, o sea, sucesiones de en A, B, A inversa, B inversa. Por ejemplo, A inversa, B, A, ¿no? Es una palabra. Ahora, ¿cuál es la multiplicación? Estos son los elementos. ¿Cuál es la multiplicación? O sea, si tenemos dos palabras, multiplicarlas es decir una justo después de la otra, ¿no? Pero también necesitamos un proceso de reducción para poder llegar a nada, ¿no? Entonces, declaramos que A multiplicado por A inversa es nada, y B por B inversa es nada. Entonces, en particular,
la inversa de esta palabra, de A inversa BA, va a ser lo mismo pero al revés. A inversa, B inversa, A. O sea, escribimos la misma palabra pero al revés y con, digamos, cada letra la reemplazamos por su inversa. Entonces, esto lo podríamos cancelar, esto luego lo podríamos cancelar, esto lo podríamos cancelar, no queda nada. ¿No? Entonces, esto más o menos es el grupo libre. Y el grupo libre, digamos, si el grupo simétrico, si la ciencia sobre el grupo simétrico se llama combinatoria, pues ya que estamos haciendo afirmaciones tan fuertes, diría yo que la ciencia sobre el grupo libre se llama álgebra, ¿no? Y porque el grupo libre realmente de alguna manera contiene todas las estructuras algebraicas que ustedes quieren. Ahorita vamos a ver algunas. Y todos los demás grupos que, de hecho, ¿no? Pues tenemos combinatoria aquí, álgebra acá, pues todo lo demás diría yo que se llama topología, ¿no? Y la verdad es que yo puedo hacer, o sea, es una exageración, ¿verdad? Por otro lado, si uno no exagera, nadie le cree, ¿no? Entonces, yo estoy absolutamente dispuesto de defender este punto de vista. O sea, en mi opinión, sí, álgebra y combinatoria son como casos extremos de lo que es topología, lo que no significa que un algebrista es un caso extremo de un topólogo, ¿no? Esto es otra cosa. Sí, entonces, los grupos libres son completamente diferentes de los grupos simétricos en el siguiente sentido. Es que, como dije, pues como mencioné, los grupos simétricos no tienen prácticamente subgrupos normales. O sea, los grupos libres lo que tienen son subgrupos normales. O sea, tienen una cantidad de subgrupos normales imposible. ¿Por qué? Porque para cada grupo G tenemos un grupo libre que se proyecta sobre este grupo G. Entonces hay un kernel, ¿no? Hay un núcleo. Y este núcleo, o sea, para cada grupo tenemos un subgrupo en un grupo libre. Y más que esto, para cada grupo y cada n generadores en este grupo, tenemos un subgrupo normal en un grupo libre, ¿no? Entonces, son realmente dos casos absolutamente extremos, los grupos libres y los grupos simétricos. Supongo que, bueno, si ustedes han oído de lo que es el grupo libre, entonces saben de qué se trata la ciencia de presentaciones de grupos en términos de generadores y relaciones. O sea, dar un grupo en términos de generadores y relaciones es básicamente escoger el grupo libre que se va proyectando sobre nuestro grupo, ¿no? Y escribirlo explícitamente en términos de... Entonces, un grupo G podemos escribirlo como x1, xn, donde x1 y xn son elementos generadores. Entonces, estamos pensando que tenemos un grupo libre generado por x1 y xn que se está subproyectando sobre nuestro G, y luego, pues, para especificar G es suficiente especificar el núcleo de este homomorfismo, de esta subproyección, el kernel, ¿no? Y entonces, suponiendo que este kernel es finitamente generado como un subgrupo normal del grupo libre, podemos escribir una sucesión R1, Rm, donde estas son las palabras en el grupo libre que generan el núcleo. Se declara que estas son las palabras que son iguales a 1, ¿no?
Entonces, claro, m puede ser infinito, ¿no? M puede ser un número cardinal, entonces realmente no hay ninguna limitación en escribir un grupo así. Entonces, el grupo libre tiene la presentación Fn, es x1 hasta xn, y pues no hay relaciones. Y el grupo simétrico, Sn, pues bueno, aquí voy a escoger otras letras. El grupo simétrico tiene, claro, como cualquier grupo, tiene muchas presentaciones, y la presentación más usual es en términos de las transposiciones elementales, ¿no? O sea, las permutaciones, ¿qué son? Tenemos n elementos y pues las vamos permutando, entonces las que generan Sn son transposiciones de dos elementos vecinos, que los llamamos sigma i. Y entonces i vive, bueno, sigma i sería sigma 1, sigma n menos 1. Sigma 1 permuta el primer elemento con el segundo, y el sigma n menos 1 el n menos primero con el enésimo, ¿no? ¿Y cuáles son las relaciones? Para empezar, pues cualquier permutación hecha dos veces, cualquier transposición hecha dos veces nos da la identidad, ¿no? Entonces tenemos sigma i cuadrada, es el elemento neutral, que aquí lo voy a escribir como 1. Luego hay otra relación, que si tenemos dos transposiciones lejanas, hacer una aquí y otra acá es lo mismo que hacer una aquí y otra acá. O sea, sigma i, sigma j es lo mismo que sigma j, sigma i. Si, digamos, i menos j, que es mayor a 1. ¿No? Esto es la conmutatividad de transposiciones lejanas. Y la tercera relación es bastante divertida, que es la no conmutatividad de las transposiciones cercanas. O sea, ¿qué sucede si tratamos de conmutar dos transposiciones consecutivas? Tenemos sigma i, luego sigma i más 1, luego sigma i, y esto es sigma i más 1, sigma i más 1. Algo así. Entonces, ¿cómo dibujar? O sea, realmente estas relaciones se pueden dibujar. O sea, si tenemos n elementos, ¿no? Esto es n. Podemos dibujar cada transposición, digamos, de esta manera, ¿no? Esto sería, digamos, punto 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es la transposición sigma 2. ¿No? Pues intercambia 2 y 3. Entonces, esta relación se dibujaría de la siguiente manera. Esto, 11 multiplicado por 9, multiplicado otra vez por 11. ¿Verdad? Esto es lo mismo que 9 multiplicado por 11 multiplicado por 9. Lo que es sin duda cierto, ¿no? Y pues bueno, se supone que aquí hay otros puntos con los cuales no les pasa nada. Ok, entonces esta es la presentación de Sn, y como que, no sé, realmente suena como poca motivación, como una motivación un poco débil. A ver qué pasa si quitamos una relación de aquí.
O sea, esto realmente no es una motivación muy válida, pero la tomo acá para... porque la motivación real para introducir objetos matemáticos realmente es una narrativa. O sea, es que uno está ahí, cuando uno hace matemáticas, hace 1000 babosadas, solo que luego no le cuentas a nadie qué es lo que no te salió, ¿no? Y luego de repente sale algo. Pero ¿cómo presentar? Miren, es que estaba yo escarbando y encontré esto, ¿no? Esto suena un poco pedestre, ¿no? Dices, es que yo pensaba en eso, aquello, y pues la motivación para... Realmente nunca hay ninguna motivación. O sea, uno está buscando a oscuras, ¿no? Claro, pues luego aprendiendo cosas es como tener más herramientas, pero uno está buscando a oscuras con una linternita, ¿no? Esto es lo que... O sea, los conocimientos son estos, son herramientas para buscar en la oscuridad, ¿no? Al final buscamos en la oscuridad. Entonces, a alguien se le ocurrió, llamémoslo así, preguntarse, vamos a suponer que este era el caso, ¿qué sucede si quitamos esta relación en el grupo simétrico? De repente, ¿qué tal si el cuadrado de una transposición no es 1? Ahora, hay situaciones en la vida real cuando esto sucede. O sea, realmente alguna gente tal vez lo hizo de un modo más inteligente. Por ejemplo, si estamos estudiando las representaciones de los grupos cuánticos, ahí las representaciones de los grupos cuánticos se pueden tensorizar, ¿no? O sea, uno puede tomar un producto tensorial de dos representaciones. A ver. Entonces, representaciones de U, Q, y aquí se supone que va una G gótica, pero no sé escribirlas. Esto es un álgebra de Lie, y esto es el grupo cuántico que corresponde al álgebra de Lie, y Q aquí es el parámetro cuántico, que no especificamos, pero pues pensamos que es como un número complejo. Entonces, uno puede, si A es una representación de un grupo cuántico así, no tengo ninguna intención de explicarles qué es esto, ¿no? Esto es absolutamente irrelevante. Entonces, y tenemos otra representación, B, podemos formar un producto tensorial de A tensor B. Ahora, si tenemos espacios vectoriales, para los espacios vectoriales el producto tensorial es conmutativo, ¿no? A tensor B se puede transformar en B tensor A y luego de regreso, y pues esto es un isomorfismo, etc. Y para las representaciones de los grupos cuánticos es más o menos lo mismo, salvo que hacerlo 2 veces no nos da la misma representación. Entonces, lo que sí es cierto es que estas dos propiedades, si sigma i y sigma j son transposiciones de factores en un producto tensorial de representaciones, y entonces estos sigma i son como las transposiciones elementales aquí, estas dos relaciones se cumplen, pero esta no. Así, entonces, tiene sentido, si estudian representaciones de grupos cuánticos, estudiar algo así sin un grupo donde esto no se cumple, pero estas dos cosas sí. Y este grupo se llama el grupo de trenzas. Entonces, el grupo de trenzas BN, tiene las relaciones, tiene esta presentación: sigma j, sigma i,
mayor de 1 y este de sigma i más 1 sigma i es ahora, por ejemplo, si tenemos bueno, podemos dibujar las trenzas casi de la misma manera como las permutaciones. Las permutaciones son dibujitos así, ¿no? Y las trenzas serán dibujitos así, ¿no? Esto es, o sea, si esto es, a ver, esto es sigma 1, sigma 2, esto es sigma 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede con sigma 3 cuadrada? Sigma 3 cuadrada sería algo así. Se ve extremadamente prehispánico esto. Sí, bueno, entonces esto como es un torcimiento, ¿no? Y este torcimiento no necesariamente, digamos, en el grupo de trenzas no es trivial. Entonces, de hecho, las trenzas así se pueden definir, que tenemos dos planos, n puntos arriba, n puntos abajo, y tenemos como unos hilos que van bajando. No sé realmente qué estoy dibujando aquí, me va a salir algo horrible, pero algo así. Esto es una trenza, ¿no? O sea, son tres hilitos bajando de un plano al otro, conectando unos puntos con otros puntos que están justo abajo. Esto es, claro, estos hilos se tienen que considerar módulo algunas deformaciones y el producto es la concatenación, ¿no? Tenemos unos hilos y luego otros hilos y simplemente los pegamos, ¿no? Esto es, por ejemplo, una ilustración de esto. Esto es una trenza, esto es otra trenza y esto es su producto. El inverso de una trenza, salud, es simplemente la misma trenza, pero dibujada al revés, ¿no? O sea, si tomamos esta trenza, pues voy a hacer el inverso es esto, ¿no? O sea, este hilo va así y este hilo va así. Entonces los podemos deshacer y tenemos de repente hilos verticales. Hilos verticales, esto es la trenza que nos da el elemento trivial en el grupo. Ahora, bueno, B1 son trenzas en un solo hilo. Aburrido, ¿no? O sea, no hay mucho que se pueda hacer con un hilo si solo vamos bajando. Claro, si podemos subir, pues lo podemos anudar, podemos hacer maromas, etc. Tenemos teoría de nudos. Alguna gente lo hace así, ¿no? O sea, hay artículos que dicen, consideremos las trenzas donde los hilos no se van bajando, ¿no? Y se obtiene una locura. Pero no es el tema de esta charla. Los hilos siempre van bajando, entonces con un hilo no hay modo de hacer gran cosa. Entonces B1 es trivial. B1 pues es trivial. ¿Qué es B2? Tenemos dos hilos que van entrelazándose entre sí. La verdad no hay mucho que podemos hacer, o sea, se pueden dar vueltas acá y luego acá y luego acá. O sea, lo único que hay, el único invariante es el número de medias vueltas que se dan estos hilos. Y este número es un número entero. El grupo B3, esto ya es una locura. En el grupo B3 solo tenemos dos generadores, ¿no? Llamémoslos A y B, ¿no? Esto es sigma 1 y sigma 2 realmente. Y entonces tenemos esta relación. Y la relación es ABA es igual a BAB. Y curiosamente o sea, hay si dibujamos el nudo trébol,
si lo logran hacer. Sí. Más o menos, por ahí va. Entonces, tenemos un nudo trébol. Es un nudo dibujado en R3. Podemos sacarlo de R3, hacer un agujero en la forma del nudo trébol. El espacio que nos queda tiene el grupo fundamental este. Bueno, el grupo fundamental de un espacio es el grupo de caminos módulo concatenación, o sea, con producto de concatenación y salvo homotopía, ¿no? Es un modo muy importante de obtener grupos. De hecho, algunas cosas en álgebra se demuestran usando la construcción del grupo fundamental. A ver, demuéstrenme que un subgrupo del grupo libre siempre es libre, ¿no? O sea, usando grupo fundamental, así. De otra manera, quién sabe cómo. Entonces esto es el pi1 de trébol, es B3. Ahora, en general lo que tenemos es un homomorfismo, o sea, es un grupo chistoso, Bn. Ya ven que tenemos aquí un dibujo, o sea, los dibujos para trenzas generalizan los dibujos que hemos hecho para las permutaciones, solo que cada cruce en una permutación nos da igual donde pasa aquí cada hilo. En una trenza no nos da igual, uno pasa arriba y otro pasa abajo. Entonces, de una trenza siempre podemos obtener una permutación simplemente aplastando esta cruce. Y de así obtenemos un homomorfismo suprayectivo del grupo de trenzas al grupo simétrico. Y la pregunta es, ¿cuál es el kernel, ¿no? Y el núcleo se llama el grupo de trenzas puras. Un grupo de trenzas puras. O en ruso les dicen trenzas pintadas por alguna razón, o sea, como si tuviera algo que ver. Pero bueno, y este es el grupo que en algún sentido me interesa en esta charla. ¿Por qué? Porque, digamos, así es como estudiamos cosas en álgebra a veces, ¿no? O sea, lo descomponemos un grupo como una extensión y vemos las dos partes, más o menos. El grupo de trenzas puras tiene, digamos, aparece en muchos contextos, en topología, más que nada. Entonces, es, por ejemplo, Pn es el grupo fundamental del espacio de configuración de n puntos en R2. R2 son los números complejos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto realmente es muy, o sea, no es nada complicado. Es que una trenza se puede pensar como una gráfica de movimiento de n puntos, de n números complejos diferentes, ¿no? Entonces, n números complejos diferentes es una configuración de n puntos distintos en R2. Y un elemento del grupo fundamental, pues no es otra cosa que un camino en este espacio, y esto es la gráfica de este camino. Esto es, sin embargo, en esta situación, para trenzas cualesquiera, el punto 1 puede moverse aquí y llegar al punto 3. Y en el caso de las trenzas puras, como son el kernel de la función que asocia a la trenza su permutación, cada elemento, cada punto, por ejemplo, el punto número 3, después de su viaje tiene que llegar al punto número 3. El punto número 4 tiene que llegar al punto número 4. Esto es un ejemplo de una trenza pura, ¿no? Entonces, es esto. Ahora, desde el punto de vista algebraico, entonces el grupo de trenzas, uno puede pensar más o menos que como que consiste de dos partes, del grupo simétrico y esta cosa.
Y esta cosa, las trenzas puras, son realmente muy parecidas al grupo libre. Y esto, bueno, esto de hecho es, o sea, el grupo, por ejemplo, bueno, el P1 es trivial, siendo un subgrupo del grupo trivial. P2 también son los enteros, es un subgrupo infinito de un grupo cíclico, ¿no? Entonces es un grupo cíclico infinito, son los números pares, uno puede pensar. Y el grupo P3 ya es Z cruz el grupo libre F2, ¿no? Ahora, ¿cómo ver esto? No sé. Se puede, pero no es 100% sencillo. Lo que tenemos es lo siguiente. El grupo Pn se puede proyectar de varias maneras, de hecho, al grupo Pn-1. ¿Y cómo así? Pues tenemos una trenza, qué sé yo, aquí voy a dibujar algo de 3 hilos. No me salió. Así. Tenemos aquí una trenza de 3 hilos, una trenza pura de 3 hilos. Entonces podemos borrar simplemente el primer hilo, o sea, tomar este hilo y desaparecerlo. Lo que va a quedar es una trenza de 2 hilos, que aquí está dibujada así. Es una trenza trivial, ¿no? Se puede deshacer. Pero el homomorfismo de Pn a Pn-1 simplemente es borrar un hilo. ¿Y cuál es el núcleo? Es suprayectivo. De hecho, tenemos una función aquí de Pn-1 a Pn, que es tomar una trenza. Bueno, simplemente la voy a dibujar como una caja negra para que no salgan cosas horribles. Y a una trenza podemos añadirle un hilo al lado, ¿no? Y esto es un homomorfismo. Entonces tenemos un homomorfismo de vuelta de Pn-1 a Pn, una sección de esta función olvidadiza. Y el kernel resulta que es el grupo Fn-1. ¿No? Entonces, lo que sucede es que Pn es un producto semidirecto de Pn-1 con Fn-1. Y el grupo Pn-1 actúa sobre el Fn-1. Claro, cuando tenemos una descomposición así, aquí otra vez tenemos el grupo de trenzas puras. Otra vez la podemos descomponer como un producto semidirecto. Entonces tenemos que Pn es el grupo F2, producto semidirecto F3, etc. Fn-1. Y este producto semidirecto es un producto casi directo. Un producto casi directo es terminología científica, no lo inventé. Un producto semidirecto es casi directo si el grupo que actúa, en este caso actúa aquí, cuando tenemos una acción de grupo en otro grupo, también este grupo actúa en la abelianización del grupo, del otro grupo. Entonces, ¿sí? Dices que P sub 3 es 7 plus F2. No, pero entonces, tu P sub n no debe empezar con Z. Porque esa
No, estoy siendo tonto. No. Estaba bien. Entonces tiene que iniciar con Z. Sí. De F1. Sí. Ah, perdón. Sí, 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 sí. Sí, así es. Perdón, muchas gracias. Sí, entonces resulta que este producto es casi directo. Casi directo. Es decir que Pn-1 actúa trivialmente sobre Fn-1 abelianizado. Y Fn-1 abelianizado es el grupo libre abeliano, ¿no? Es una suma directa de grupos cíclicos, ¿no? Es Z a la n-1. Entonces, ¿por qué esto tiene algo de bueno? Es que los productos semidirectos, casi directos, respetan la serie central inferior, respetan las estructuras nilpotentes. Y bueno, aquí tendré que decir algo sobre la serie central inferior del grupo libre. ¿A qué horas? ¿Cuánto tiempo más tengo? ¿Como son 10 minutos? ¿O 15? Ah, perfecto. Entonces, una cosa absolutamente maravillosa sobre el grupo libre es que, a diferencia del grupo simétrico, se puede estudiar por métodos lineales. Métodos lineales. Los métodos lineales, hasta escribí estas palabras, son varios, ¿no? En algún sentido, varios. O sea, son varios, pero vienen de la misma idea. Esta idea de la linealización, por ejemplo, es la idea que nos permite tomar un grupo de Lie, un objeto muy no lineal, y considerar un objeto lineal asociado a él, que es su álgebra de Lie. Resulta que con los grupos discretos uno puede hacer algo muy semejante. Y hay varias maneras de tomar un grupo discreto y asociarle un álgebra de Lie. Pero el modo probablemente más sencillo, algo que ustedes ven en un curso de maestría, es usando la serie central inferior. Recuerden lo siguiente, que si tenemos un grupo cualquiera, G, se puede construir una filtración de este grupo por subgrupos que se llama la serie central inferior. Declaramos que G es igual a gamma 1 de G. Y luego hay un subgrupo normal de gamma 1 de G que se llama gamma 2 de G. Y luego gamma 3 de G. Todos son subgrupos normales. Subgrupos normales no solo en el término que le precede, sino en todo G. De hecho, es una serie de subgrupos característicos, son invariantes bajo cualquier automorfismo. Y tenemos gamma 1 de G es G, bueno, eso ya lo escribí. Gamma 2 de G es el subgrupo conmutador. O sea, es un subgrupo generado por elementos de la forma A inversa, B inversa, AB, para AB elementos cualesquiera en G, ¿no? Entonces, tomamos todos los conmutadores. Estos son los conmutadores. El cociente de G por este subgrupo es la abelianización, es el máximo cociente abeliano. ¿Por qué? Porque pues los conmutadores son exactamente los elementos que pertenecen al núcleo de cualquier homomorfismo a un grupo abeliano. Ahora, gamma 3 de G son conmutadores de los elementos de G con los elementos de gamma 2 de G. Y en general, gamma n de G son
conmutadores de G con gamma n menos 1 de G. Entonces, gamma n de G son como conmutadores iterados de longitud n menos 1, ¿no? Ahora, uno puede pensar que esto es algo complicado, pero no es tanto. Por ejemplo, gamma n de G módulo gamma n menos 1 de G es un subgrupo abeliano, es un subgrupo conmutativo, ¿no? No, bueno, no es un subgrupo, este cociente es un grupo conmutativo siempre, y resulta que si tomamos la suma directa de todos estos, esto será un álgebra de Lie. Bueno, para ser preciso, esto no se llama álgebra de Lie. Álgebras de Lie son espacios vectoriales. Esto es un anillo de Lie, o álgebra de Lie sobre los enteros. Resulta que la operación de conmutador en un grupo induce una operación sobre este grupo graduado, grupo abeliano graduado, y esta operación ya va a ser bilineal. O sea, tenemos una operación bilineal que satisface, que es antisimétrica, satisface la identidad de Jacobi, o sea, se comporta esta operación como si fueran matrices, ¿no? Entonces, esto en algún sentido es un ejemplo de cómo podemos estudiar grupos discretos con métodos lineales, de la operación totalmente no lineal y terrible de multiplicación o conmutador, obtenemos algo bilineal, ¿no? Estos son métodos lineales. Ahora, si tratan de estudiar el grupo simétrico así, no llegan a ninguna parte, porque gamma 2 de G es el grupo alternante, gamma 2 del Sn es el grupo alternante, y gamma 3 es el grupo alternante, gamma 4 es el grupo alternante, o sea, obtienen un cero construido de un modo muy elaborado. Bueno, tienen un z módulo 2, ¿no? Y entonces realmente no nacimos para estudiar el cero, ¿no? Eso es para otras ciencias, ¿no? No voy a decir cuáles. Sí, y entonces este método funciona bien para algunos grupos y no funciona bien para otros. Y los grupos para los cuales este método funciona muy bien se llaman nilpotentes. Los grupos son un grupo es nilpotente si gamma n más 1 es igual a G, de G es igual al elemento trivial, es un subgrupo trivial, para alguna n. No sé por qué escribí n más 1. ¿No? O sea, bueno, sé por qué, pero pues no tiene sentido. Entonces, también n puede ser igual al infinito aquí. Infinito, pero esta vez el infinito no es un cardinal, sino un número ordinal. O sea, la intersección, por definición, gamma omega de G es la intersección de gamma n de G para n natural, ¿no? Entonces, un grupo se llama residualmente nilpotente si esto es igual a 1, ¿no? Si este grupo es trivial. Y si tenemos un grupo residualmente nilpotente, entonces es interesante estudiarlo usando este objeto, y el grupo libre es residualmente nilpotente. Fk de Fk es residualmente nilpotente. Entonces, resulta que los productos casi directos, estos, respetan la serie central inferior, respetan los grupos gamma n. Es decir, que en particular, si tenemos un producto casi directo de dos grupos residualmente nilpotentes, otra vez tenemos un grupo residualmente nilpotente. Esto es muy bueno.
Por lo tanto, el grupo de trenzas es residualmente nilpotente. Por lo tanto, pues se puede estudiar con métodos lineales. Solo les mencioné por dónde va esta cosa. Realmente es un juego muy interesante todo esto de los métodos lineales. Algún día lo aprenderán o no, ¿no? Pero tienen la oportunidad. Ahora, pues les prometí algunos cactus, ¿verdad? Y no llegué a ninguna parte con los cactus, ¿no? Estábamos trenzando cosas. Los grupos de cactus también son grupos simétricos echados a perder, ¿no? Es decir, tomamos algunos generadores del grupo simétrico y borramos algunas relaciones y obtenemos algo chistoso. En este caso, sin embargo, hay que tomar una presentación ligeramente diferente del grupo simétrico. No tengo mucho tiempo, les voy a mostrar las relaciones del grupo de cactus directamente. Entonces, tenemos generadores SPQ, y P y Q son números entre 1 y n, y tenemos estas relaciones. Ahora, ¿qué son estas SPQ en términos de los grupos simétricos? ¿No? Si tenemos los elementos, los puntos 1, 2, 3 hasta n, SPQ es como tomar el intervalo del pésimo elemento al qsimo elemento, del pésimo a qsimo, y invertirlo, ¿no? Es como darle la vuelta completa a este subintervalo. Entonces, darle la vuelta a este intervalo 2 veces claramente nos da 1, y si los dos intervalos están disjuntos, entonces darles la vuelta nos da, estas operaciones conmutan. Ahora, si un intervalo está dentro del otro, entonces darle la vuelta al 1, al chiquito y luego al grande, es casi lo mismo que hacerlo al revés, solo que el chiquito ya, digamos, sale del otro lado del grande, ¿no? O sea, es realmente muy, muy intuitivo. Y claro, para obtener de esta cosa el grupo simétrico hay que añadir algo más. ¿Y qué es este algo más? ¿Quién sabe? Pero estas son las relaciones, unas relaciones obvias. Pero si definen un grupo usando estas relaciones, obtienen algo que no es el grupo simétrico. Y se llama el grupo de cactus. Ahora, ¿por qué se llama el grupo de cactus? Es una historia larga, desgraciadamente, porque es una historia muy interesante. El grupo de cactus, bueno, para esto tengo que decir otra cosa. Tenemos, tenemos un homomorfismo claro de este grupo de cactus al grupo simétrico. Asociamos a SPQ, con SPQ asociamos exactamente este flip, ¿no? ¿Y cuál es el kernel, no? Y el kernel es algo que se llama el grupo puro de cactus, o el grupo pequeño de cactus. Y el grupo pequeño de cactus es el grupo fundamental de un espacio topológico muy interesante. Y este espacio se llama el grupo de curvas racionales estables con puntos, se llama el espacio de móduli de curvas racionales estables con n puntos marcados. Y suena horrible, ¿verdad? Y una curva, pues para un geómetra algebraico es un círculo o una esfera de Riemann, ¿no? Una curva racional. Entonces, si es real, es un círculo, ¿no? Una curva estable quiere decir que puede tener cierto número de componentes y estos componentes van a tener puntos marcados en ellos. Estoy dibujando una curva racional, ¿eh? Esto es una curva racional estable. Sí, estas curvas, ¿verdad? Perdón, es cierto. Entonces, estas curvas racionales se pueden considerar, salvo ciertos automorfismos, y forman un espacio, entonces, y el grupo fundamental de este espacio
va a ser el grupo puro de cactus. Ahora, a lo que iba yo en esta charla es el hecho de que el grupo puro de cactus también es residualmente nilpotente. Y esto fue una conjetura publicada en Annals of Mathematics. Y claro, ahora yo no puedo publicar la solución porque luego me dice el referee de cómo es posible que conjeturas así de estúpidas se publican en Annals of Mathematics, ¿no? Pero la solución realmente es muy fácil, ¿no? La solución es muy interesante. Bueno, muy interesante. Es que los grupos puros de cactus, los grupos de cactus también se pueden representar como algún tipo de trenzas. Solo que estas trenzas, o sea, todo el truco es darse cuenta de que se pueden dibujar estas cosas como trenzas. Y esto es una trenza, pero con autointersecciones. O sea, esto es... Aquí arriba es un ejemplo, es un generador, una trenza con autointersecciones. Abajo están las relaciones, que son un poco así. Bueno, o sea, son gráficas, son un poco raras, pero el chiste es que cada uno de estos dibujos se puede representar por un diagrama que es como que codifica, como un diagrama por el estilo, que codifica dónde están los puntos de intersección de las trenzas. Y una vez que uno llega a este diagrama, el chiste es darse cuenta que estos diagramas forman un grupo rectángulo de Coxeter. Y los grupos rectangulares de Coxeter son residualmente nilpotentes, ¿no? Entonces, bueno, incluso mencioné todo lo que quería mencionar. Me hubiera gustado más, obviamente, hablar un poco más de los grupos rectangulares de Coxeter. También es un tema interesante. Métodos lineales en teoría de nilpotencia de grupos. Pero pues uno empieza a hablar y no se calla en años. Entonces, pues esto es buen momento. Aquí, claro, falta una aguilita, ¿no? Hay una serpiente. La álgebra y la combinatoria te quedaba la topología, es porque estás interpretando estos que están en medio como grupos fundamentales de algo. Más o menos. Es que, o sea, lo que yo tengo en mente es lo siguiente, es que la topología se puede hacer en un lenguaje simplicial, ¿no? Y el lenguaje simplicial realmente es de funciones entre conjuntos finitos. Entonces, el lenguaje simplicial es combinatoria. Y los grupos libres, pues, o sea, cualquier espacio topológico tiene un tipo de homotopía de un grupo libre simplicial, por el grupo de Kahn de lazos del espacio. Entonces, realmente esto es muy preciso. O sea, pero no es el grupo fundamental, es como más. Es el grupo fundamental y todos los demás grupos de homotopía que están codificados en esta construcción.